Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la actualidad parlamentaria y en el último día de la semana, así que estamos más felices que al principio, básicamente. Bueno, les contamos cuáles son los principales títulos del día de hoy y también, por supuesto, por dónde va a pasar la semana, informativamente hablando, la que viene, porque hay un pedido de sesión especial, así que les vamos a contar todos los detalles. El jefe de gabinete vuelve al Senado. El Pleno de la Cámara Alta resolvió continuar el miércoles 2 de julio con las consultas. Había muchas preguntas. Después, ustedes ya saben, esto se trata de organizar de forma tal de darle cierto dinamismo, pero bueno, había mucho que esperar que respondiera el jefe de gabinete. Algo les adelantamos ayer, pero hoy tenemos mucho más sobre lo que se trabajó en la Comisión de Ciencia y Tecnología, a donde se escucharon a distintos especialistas y también a los diputados que hablaron sobre los avances en biotecnología, investigación y cuáles han sido los logros hasta el momento. Y lo que está sucediendo ahora, y compartíamos en vivo, espiábamos un poquito esta 10ª edición de Cambio de Roles, donde participan 270 estudiantes que están sentados en las bancas de los diputados y en esta oportunidad, en esta edición, debaten sobre inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo va, Debbie? Te recuperamos. Así es. ¿Cómo estás? Ahí ando, recuperando la voz un poco. De a poco. De a poco, porque hay mucho peste. bicho, mucha peste. Mucha peste, y mucho frío. Bueno, hoy hablamos un poco de lo que pasó en Ciencia y Tecnología, ¿no? Sí, exactamente. Y te quería comentar algo de Guillermo Francos antes. Dale, ¿cómo no? Se conoció la citación. Acordate que ayer Guillermo Francos estaba presentando su informe de gestión y ante la acusación de mentiroso por parte de una senadora de Unión por la Patria, agarró sus cosas, se paró y se fue. Que se votó cuando ya se había retirado del Palacio el ministro. Que vuelva. Exactamente, que vuelva el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Pero lo cierto es que yo estuve preguntando en Casa Rosada y todavía no está confirmado que venga, porque lo que te dicen él ya presentó su informe de gestión. Hay que ver si vuelve para que se retome la instancia de preguntas. Bueno, hay que esperar que se le pase el enojo. Hay que esperar que se le pase. Sí, igual no corresponde para nada las faltas de respeto. Bueno. Antes y después de eso hubo varias faltas de respeto por parte del presidente de la Nación. No sé si escuchaste las cosas que le dijo el gobernador Axel Kicillof. Cosas que no podemos reproducir acá, ¿no? Siendo claro, presidente de la Nación. Sí, escuché. Pero bueno, estamos hablando del jefe de gabinete. Que no, totalmente, sí. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? ¿Cómo vino la Debbie? ¿Cómo se recuperó? Sí, vino. Bueno, pero ¿la viene recargada? Exigí primero en casa y después exigíle al resto, me parece, por eso. Es que son las defensas. Uno cuando recupera las defensas... ¿Cómo estás, Gonza? Bien, todo muy bien. Qué bueno. ¿Vos volverías? ¿A dónde? Digo, si te Si tratan de Franco. mentirosa. Qué pregunta. Ojo que tiró algunos datos que eran erróneos el jefe de gabinete. Dijo que seguía en alza la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y de acuerdo al INDEC, no. Es verdad eso, es cierto. Así que... ¿qué pregunta? Es difícil, no, te le hice Si me faltan el respeto... Era para romper el hielo. No, creo que no volvería. Sí, volvé, Meli, das revancha. No, creo que no volvería. No, porque si ya me presenté, ya contesté, tuve la No, voluntad, no terminaste de me contestar. siento y me insultan, no sé si vuelvo. Pero te falta contestar. Y bueno, no me hubieran insultado. Y yo les contesto. Yo creo que el jefe de gabinete de ministros tiene la capacidad y la altura política con su experiencia en la mochila para volver. ¿Pero Pero vos volverías después- frente a esa situación? Está bueno lo que Totalmente. preguntas. Los ¿Sí? rumores eran que Totalmente. fue para ir al acto de la plata, pero no estuvo en Yo el por acto de la orgulloso. Plata. ¿Volvería? Eso te... Por eso- orgulloso. Al mirá. revés. Al revés, no. Yo en todo lo contrario. No me hubieras No, por insultado. orgulloso de decir, no. Yo te voy a demostrar que no. Que no soy mentirosa. Claro. Está bien, ahí entendí. Entonces no por orgullo. Eso no sería orgullo. Bueno, depende de cómo Técnicamente lo veas. hablando. Ponerlo en el biógrafo. ¿Qué es orgullo? ¿Para qué? ¿A qué le importa? ¿No? Bueno, Cinta de estar agarrándose de las mechas. Bueno, vamos bueno, porque recién estábamos compartiendo lo que pasaba con esta experiencia donde estudiantes de toda Latinoamérica Así es. se sientan en este ejercicio que se llama cambio de roles en las bancas de nuestros diputados. Escuchan, ahí estábamos compartiendo la palabra del jefe de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
el debate tiene que ver con un tema recontractual. Ayer un poco a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología hablábamos largo y tendido sobre la inteligencia artificial. Es un tema de estricta actualidad y también es un tema que, por supuesto, atraviesa de lleno a estos jóvenes que se están formando para el futuro. Este ejercicio de cambio de roles es una experiencia que intercambia, obviamente, lo académico con la formación académica, con la formación legislativa. Por eso vienen, en general son estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias políticas o afines. Había chicos, estudiantes de Chile, de Perú, de Argentina, de Ecuador. Sí, por lo general de distintas universidades. Está buenísimo, ¿no? Lo que resulta de esto. Bueno, estamos viendo en el graph la información, son 270 estudiantes que están participando y que todo el tiempo se van moviendo entre comisiones y lo que después sería una simulación de una sesión, como lo vemos generalmente con los diputados, y en donde debaten un proyecto de ley que tiene la seriedad, tal vez para quienes están viendo, escuchando, dicen, juegan como que son diputados. No, la realidad es que preparan un proyecto en serio. Exacto, se formaron. Quiero leer las universidades, obviamente no me las acuerdo, así que las voy a leer. Y que, perdón Meli, lo último, pueden ser tomados estos proyectos por algún diputado que le interesa la óptica más joven. Eso es lo interesante, claro. De la adolescencia, bueno, porque claro, tienen otra óptica distinta tal vez a la que tiene un diputado que está pensando en su provincia, en su localidad, en su ciudad, a nivel país también, pero desde otro rango etario. El proyecto de ley es sobre patentes e inteligencia artificial. Bueno. Ese es el subtema dentro de lo que es inteligencia artificial, así que es de estricta actualidad. Y lo que sí, por lo menos acá yo no veo, es que patentes de qué tipo, porque viste, hay patentes que están en relación a la salud, y hay patentes que están en relación a la indumentaria, y patentes que están en relación a lo industrial. O sea, pero bueno, acá ya dice patentes e inteligencia artificial. En esta nueva edición participan la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Católica de Córdoba, la de Buenos Aires, la de El Salvador, la de Entre Ríos y la de La Plata, así también la Universidad de SEMA. Y por parte del resto de Latinoamérica está representada la Universidad de Chile, la Universidad del Pacífico, que es de Perú, y la Universidad de Cuenca de Ecuador. Ahí está, entonces, los representantes de todas las universidades. Bien diverso. Y bien diverso, y es lo que vos decís. Esta es la edición número, espérate que me olvidé, la 10. Lo interesante de eso es que el proyecto que podría llegar a ser de gran utilidad para aquellos que están justamente estudiando esto de la inteligencia artificial y se preguntan sobre si hay que legislar, no legislar, bueno, cuáles yo son los traje hoy alcances. justo un proyecto vinculado con inteligencia artificial. Hay otro que hace unos días se conoció, el caso de un chico que tergiversaba fotos de compañeras del colegio. Sí. No sé si te enteraste de ese caso. Como que manipulaba fotos de sus compañeras y las ponía como en cuerpos, en fotos desnudas, lo que fuere. Entonces, no hay regulación para ese tipo de manipulación. En ese sentido, el diputado Bruje de Córdoba tiene un proyecto de ley para que se apliquen sanciones en ese tipo de casos. Nosotros ayer, ahora lo vamos a compartir en un ratito, nos visitó la diputada Coli, que tiene un cargo importante dentro de la Comisión de Tecnología y hablábamos un poco esto con Gonza, porque la inteligencia artificial, bien utilizada, es una herramienta extraordinaria, sobre todo a nivel académico también. Hay colegios que la incorporaron y pueden dar cuenta que incorporándola como parte de la estructura y, digamos, reconociéndola como un insumo y como una herramienta, los chicos avanzaron muchísimo en su desarrollo, en su desempeño. Y mal utilizada, esto que decís vos, hablábamos el otro día con Gonza sobre que también se usa para imitar la voz de los familiares, usarlo como lo que era la Llorona, ¿te acordás? Claro, los pedidos de secuestros virtuales o express. Y también se empieza a colar fuerte en lo que son las campañas políticas, tergiversando mucho. Por ahí vengo yo, exactamente. Ahí te traigo un proyecto en ese sentido que lo vimos en los últimos días.
con lo que fue la campaña porteña de ese video de Mauricio Macri. ¿Te acordás? Ayer lo nombrábamos. Diciendo que voten por el candidato de la Libertad de Avanza, es decir, Manuel Adorni, que había sido un video manipulado, justamente. Sí, y que se bajaba la candidatura de los Penatos. Sí, y perdón, Meli, que justo estaba buscando un dato porque hoy tuve la oportunidad de dialogar con un consultor de marketing digital y sobre una noticia que había salido sobre que el 54% de los emprendimientos, hablando de pymes, mipymes y demás, que obviamente son una fuente laboral muy importante cuando, por ejemplo, una persona en relación de dependencia se queda sin un trabajo, por ejemplo, y no consigue otro en la misma situación, decide invertir dinero y emprender algo. Bueno, el 54% de los emprendimientos que invirtieron en automatización aumentaron sus ventas, es decir que deciden aquellos emprendedores invertir en la inteligencia artificial, en automatizar los sistemas. ¿Y dónde está la cuestión humana y laboral dentro del mismo? Bueno, obviamente detrás de la inteligencia artificial y también de los analistas que trabajan en esos emprendimientos para poder automatizar y generar un aumento en las ventas, pero también mayor gestión laboral en cuanto a la organización. Sí, yo estoy fascinada con la inteligencia artificial. Le pregunto mucho, sobre todo, bueno, a mis hijos que están en el secundario, si la usan. Me cuentan que sí, que la usan. Que lo interesante es que los docentes saben que los chicos la usan y lo que les van diciendo es, bueno, en esto lo pueden usar. Claro, orientarte cómo usarlo. Claro, cómo usarlo, en esto lo pueden usar, o pregúntenle tal cosa, pero no pueden hacer tal otra. Pero que sí, por ejemplo, la usan. Es un recurso que está totalmente incorporado y está naturalizado. buenísimo. Yo uso el de Twitter. Bueno, X ahora. Ponele, el otro día tengo que hacer una reseña a un libro, ponele, ¿no? O por qué recomendás un libro. Y te tira un montón de... Ya está, me está haciendo el trabajo. Y está buenísimo porque te tira un montón de ideas disparadoras. Y le podés repreguntar. Para mí es eso, para mí es como si fuese una cajita de herramientas, de las mejores herramientas que te podés encontrar. Y el chiste está en que te va como abriendo la cabeza. Mira, les cuento algo chiquitito antes de compartir la entrevista con la diputada Coli. Justo el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacía un periodista a un psicólogo. Entonces el paciente le dice al psicólogo que le metió los cuernos, que le fue infiel y que había tenido un sueño y que como no podía esperar hasta tener la sesión, le pidió a la inteligencia artificial que por favor si le podía analizar o interpretar el sueño desde la perspectiva de Freud, desde la perspectiva de Lacan y desde la perspectiva de su psicólogo. Ah, bueno. Incorporándole las características del psicólogo. Y le pasa la interpretación del sueño. Dice que el propio psicólogo, cuando vio lo que le devolvió a su paciente la inteligencia artificial, se quedó pasmado porque dijo, estuvo buenísimo porque valoró un montón de cosas que a mí se me habrían pasado completamente por alto y que me dio a su vez más insumos para la sesión, porque yo tomé lo que la inteligencia artificial nos propuso, le propuso a mi paciente y yo también pude ir sobre eso, que de otra forma no lo habría reparado. Es un mundo, les digo, apasionante. No sé si ustedes consultan inteligencia artificial, yo un montón. Y me parece genial porque te abre como mucho, es como un caleidoscopio que te abre como múltiples espejitos de colores y después vos ves qué haces con eso. Exactamente, porque yo ponía lo del libro, ¿por qué tengo que recomendar este libro? Y me iba como poniendo distintos Pero vos sí lo leíste. Exacto, y sí, entonces digo, voy por este criterio. lado. Entonces empecé a buscar cosas por ese lado y no por... Como que te abre... Total. Yo estoy fascinada. Para mí lo más interesante en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial hoy, pensándolo en la educación, porque es una cuestión, me parece, de las más complejas, hasta qué punto, qué límites hay, es el hecho de que cuando se tocan, por ejemplo, algunos temas de historia, por ejemplo, que son tal vez muy aburridos para muchos alumnos, bueno, la inteligencia artificial puede generar una especie de resumen que tal vez el alumno por X motivos no lo realiza o le facilita inclusive el tiempo y también el interés, porque no es lo mismo leer, está bien, no tiene que dejar de leer el texto, pero sí en muchos puntos... No es que vos no haces nada. No, es un puntapié, me da la impresión, para poder exacto, sí, te abre como puertitas y vos después ves qué haces con todo eso, en el mejor de los casos. Compartamos lo que hablamos ayer con la diputada Coli sobre lo que sucedió en esta comisión. Primero hay que contar algo. La Argentina no tiene ningún marco legal con respecto a la inteligencia artificial. Claro. El año pasado se trabajó muy fuerte en la comisión con respecto a distintos paneles informativos para poder sacar un marco legal
marco, digamos, normativo para la Argentina. Inclusive tuvimos la posibilidad de hablar con gente de la Unión Europea, que tardaron más o menos un tiempo prudencial, si no recuerdo mal, como 5 años para lograr una normativa. España es uno de los países más avanzados en lo que es inteligencia artificial y lógicamente preocupa, digamos, en qué se la va a utilizar y cómo se la va a utilizar. Uno quiere que la inteligencia artificial sea utilizada en forma positiva, como toda la tecnología, para el bien de todos. Más cuando uno, si lo tomamos en la faz de la política, que realmente sea para la promoción, para llevar adelante una campaña electoral de distintas candidaturas, pero en forma positiva. Creo que es un gran tema de debate y creo que hay que hacer prontamente llegar a esa norma que se está trabajando muchísimo. No es fácil y lógicamente uno lo que espera que realmente el uso racional y responsable de todas las herramientas. No solamente la inteligencia artificial, porque la tecnología nos atravesó a todos. Y esas herramientas en distintos ámbitos deben ser utilizadas con responsabilidad. Bueno, la responsabilidad, decía la diputada Coli para hablar. Debbie está consultando la inteligencia artificial. Bueno, pero yo le dije que tiene que hacer las placas, pero me dice, no, estoy con un tema. No, estoy resolviendo problemas privados con la inteligencia artificial. Igual, qué bueno. A veces ya se superan algunos límites. Hoy en día hay gente que tiene terapia con la inteligencia artificial. Claro, bueno, es más o menos lo que hizo esta persona. Sí. Sí, yo le pregunto cosas a veces de que si me puede hacer como una comparación de precios, eso está buenísimo también. Ah, eso está bueno. Ay, te puedes fijar qué me conviene porque tengo que hacer, estoy con el tema cumpleaños infantiles, ¿viste? Entonces tengo que fijarme bien, No, me puedes hacer una comparación, a ver, Te compara así salón tal con tal. No salón, sino tipo, ¿qué me conviene comprar? 2 pedazos de tal corte de carne, una caja de hamburguesas, o me conviene comprar ¿Y de dónde pizza? toma los precios? Y cuanto vos más le precisás, claro, decís, mira, yo me fijé, el kilo de tal cosa vale esto, ¿entendés? Ahí va, y ahí te tira el... Tremendo. Sí, tremendo. Hoy me compré la aspiradora esa que aspira sola. El robot, lunes les cuento. ¿Estás feliz con eso? Después todavía no llego. Ay, bueno, estamos muy tecnológicos. Ay, me contas. Bueno, Debbie, suspendé la consulta con no me con el cobra, licenciado. No te cobra, eso es buenísimo. Vos trajiste este tema. De inteligencia artificial, vuélvela a Agos Carreño, porque traemos un proyecto de ley del diputado Oscar Agos Carreño que justamente busca inhabilitar a candidatos que manipulen al electorado con inteligencia artificial. Sí. Te decía... Esta es una iniciativa que impulsa el diputado de Encuentro Federal y presidente del PRO en la provincia de Córdoba, Oscar Agos Carreño, que justamente busca proteger la integridad de las elecciones frente al uso indebido de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con campañas electorales, ¿sí? Claro. Que es básicamente lo que propone el cordobés, incorporar, por un lado, al Código Electoral Nacional una cláusula de inhabilitación. ¿Para qué? Para que no puedan ser candidatos aquellos que participen en todo esto que decíamos, la manipulación digital, ya sea creando, difundiendo o financiando contenidos falsos que simulen expresiones o actos de terceros con fines electorales. No puedo dejar de pensar en este caso que comentábamos del video de Mauricio Macri diciendo que voten finalmente al candidato de la Libertad Y ayer Avanza, mencionaban ¿no? otro, que después lo vimos, que era de Rodrigo de Loredo con Yarlora. Claro, yo imagino que este proyecto está un poco más orientado a esta situación. ¿Cuál? En realidad es más reciente. Muy reciente. Rodrigo de Loredo subió, pero no es, Rodrigo de Loredo subió un video en el cual se veía al gobernador de la provincia de Córdoba en un discurso y estaba manipulado con inteligencia artificial. Claro, no se aclaraba. medio lo que pasó con Macri. el video de Mauricio Macri, claro. Y pasó en estos días, no me enteré porque estaba en cama. Pero el tema, ¿cuál fue el destinatario en ese caso? ¿Cómo? En el de Mauricio Macri. Y el votante de Macri, que en vez de votar a los penatos, vote Bárbaro, pero confundir. ¿a quién se inhabilitaría ahí? En este caso, bueno, tenés que identificar. Claro, hay que identificar. Ahí vengo.
esto. Porque por lo general lo hacen los bots o los... Bueno, pero puede ser financiamiento, ojo. Ah, está bien. Ahí va. Es lo que plantea es lo siguiente: si se confirma la responsabilidad de un candidato, la sanción se extenderá al resto de la lista. Imagínate que se compruebe, no sé, que había sido Adorni, por decirte, el que de alguna manera financió. Bueno, toda la lista, de acuerdo al proyecto de Óscar Agos Carreño, quedaría inhabilitada, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que incluye Óscar Agos Carreño? La inteligencia artificial puede convertirse, si bien destaca el costado positivo, obviamente, dice que puede ser un arma de manipulación masiva cuando se la usa para fabricar discursos, imágenes o audios falsos que alteran la voluntad popular. Y también lo que él dice es que no se puede permitir que las elecciones se definan por mentiras sintéticas viralizadas en redes sociales. Así que habrá que ver si esta iniciativa prospera. Uno imagina que el PRO debería acompañarla. Él es del PRO, pero está fuera del bloque PRO. Imagino, después de todo lo que le pasó a Silvia Lospenato, diputada de aquí de la Cámara, en la previa a las elecciones porteñas. Recordemos que ella fue candidata, ¿no? Y también estaba las imágenes manipuladas con inteligencia artificial de Sergio Massa, ¿te acordás? Que aparecía durante la campaña, digamos, afectado por droga, ¿no? Parecía como que estaba drogado. Sí, sí. Y había habido otra más. Había otra. Igual tengo un problema ya acá para plantear, que no, obviamente correspondería más al hecho de los abogados, justicia y demás, y también el marco legal que haya de redes sociales, que es muy complicado. Bueno, ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana X candidatos, para no poner partido, nombre ni nada, X candidato, en medio de una campaña, retuitea, por ejemplo, un video como el de Macri, por ejemplo, o cualquier otro que esté manipulado, o el de Yar Llora, en el medio de una campaña política, que también hay que ver cuánto se toma de campaña política? Claro. Otra sí, cuestión. Es muy difícil, es verdad, eso Y de después, limitar. y si esa persona, por ejemplo, lo retuiteó y no sabía que era inteligencia artificial, es verdad. ahí hay un problema. Tenés razón. Es muy difícil. Es bastante difícil. Es muy difícil discriminar. Es como lo mismo que pasaba cuando se debatía el tema de el hostigamiento contra las mujeres a nivel de mecanismos digitales. Sí. Que también está penado esto de la reproducción de esas imágenes. Pasa que hasta que llegás a la persona que replica las imágenes, a la mujer ya le provocaste el daño. Entonces, como es, digamos, hay una cosa que es como de la naturaleza de lo que está pasando respecto de la velocidad con la que pasa y el efecto que produce. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una pausa, seguimos en vivo ahí, les vamos a ir yendo y mostrando lo que está pasando con esta experiencia de cambio de roles, donde la temática es la inteligencia artificial y tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72
dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bueno, seguimos adelante. Gonza, vos estuviste investigando mucho el tema de un proyecto de ley en relación a la minería, que es como, bueno, lo que también se está mirando fuertemente como capaz de generar inversiones. Exactamente, Meli, es un tema bastante interesante. Son varias las noticias que se han dado en base a la minería, sobre todo pensando en las próximas inversiones, que están apuntando lógicamente a un mineral como es el litio, que es uno de los principales y que posiblemente y a futuro genere una actualización, un aumento de la producción minera, sobre todo por el dinero recibido de las ventas al exterior del litio, que es uno de los minerales tal vez más fuertes sin dudas que tiene nuestro país. Una de las provincias que tal vez tiene más influencia a la hora de lo que significan las inversiones es la provincia de Salta, que si nos ponemos a observar a través de algunos datos que inclusive vamos a repasar, posiblemente tengan para un futuro no tan lejano lo que signifique a la minería como la actividad principal en cuanto a ingresos, lógicamente, para dicha provincia. Pero vamos a repasar algo que es pura y meramente relacionado, vinculado a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que en la última reunión, o en la anteúltima, una de las últimas que se realizaron, estuvieron aquí recibiendo a secretarios, ministros y trabajadores puntuales de la minería en las distintas provincias que obviamente tienen una influencia con esta actividad, y en donde se pidió expresamente por parte y casi unánimemente el pedido de cambiar y modificar el código minero. Esto a través de un proyecto que son varios las presentaciones, consultando lógicamente por el mismo, pero uno de los más ambiciosos, como así me lo definieron, fue el del diputado Sergio Acevedo, que es del bloque Por Santa Cruz. No vale la pena lógicamente aclarar a qué provincia defiende con este nombre de bloque. Queda clarísimo que es el diputado santacruceño, que lo que propone es un cambio, es un proyecto bastante amplio, son muchas modificaciones, pero lo que propone es la modificación del Código de Minería en la República Argentina con el dato principal de un concepto. ¿Qué significa? Como vemos allí en pantalla, que es para que se modifique la idea de que el mineral, ¿sí?, cualquiera de ellos, es de apropiación para los privados, se modifique ese concepto para que sea del Estado y que éste dé en concesión la explotación. ¿Sí? En este sentido, para que las provincias tengan una cierta independencia también, que es lo que propone, lógicamente, esta iniciativa, que recordemos, tiene su profundización y su pedido expreso en esta Comisión de Minería en la Cámara de Diputados que preside el diputado Gualberto Allende de la provincia de San Juan. Ahí dice: dispone que el Estado Nacional y las provincias en sus jurisdicciones puedan reservar zonas de explotación y exploración en tierras fiscales y de dominios particulares, ¿sí?, que puedan explorar, explotar y disponer de las minas e industrializar, comercializar y transportar sus productos. Esta cierta autonomía hace del cambio de esta autonomía, esta independencia que da, y consultando un poco respecto a cuál es la situación y por qué se está planteando esto, algo que me explicaron es que lo que sucede en muchas o algunas provincias es que se han dado concesiones a empresas, por ejemplo, que deciden invertir en, digamos, en minas en distintos puntos de nuestro país. ¿Qué pasa? Adquieren esa concesión, pasan muchos años y no se generan ni exploración,
ni producción y menos que menos la explotación de esos minerales, que son los que en definitiva generan, por ejemplo, el producto final. Hablamos de cobre, de plata, de oro, que son 3 minerales que entiendo, y por lo que estuve charlando, hay una preocupación muy grande, ¿sí? Por, en este sentido, la maduración justamente de las minas, y que todo se está apuntando a otro tipo de minerales como el litio, ¿sí? Esto es lo que mencionábamos, pura y exclusivamente vinculado a lo que tiene que ver con Salta. Y después hay otra cuestión. Cuando uno consulta y habla de la exploración, cuando habla del descubrimiento de las minas, después de los avances, se tiene que evaluar los impactos ambientales, los impactos obviamente económicos que da a través de una inversión. Uno invierte, bueno, ¿qué le da a cambio, no? Bueno, desde el descubrimiento, por ejemplo, hasta lo que es la producción, la explotación, por ejemplo, en José María, que es una de las minas de San Juan, se tardó entre el proceso del descubrimiento a la producción 19 años. Es decir, estamos hablando de algo que lleva mucho tiempo. En ese mucho tiempo que mencionamos recién, bueno, lógicamente que son años en donde hay mucha expectativa y en donde las provincias obviamente ponen un voto de confianza a la hora de la explotación, sobre todo para el ingreso a las arcas provinciales y obviamente a las arcas nacionales como material productivo para el país. Y en este sentido, ahí está esta preocupación de que las empresas toman estas concesiones, dejan que pase el tiempo, el precio y el valor de esas minas aumenta, según obviamente el movimiento de la producción minera, y después ¿qué hacen? Las vuelven a vender. Entonces, en este sentido, lo que quieren es darle una cierta independencia a las provincias para que puedan cambiar esas concesiones y que, en definitiva, no se pierdan años de minas concesionadas y que no llegan ni a la producción ni a la explotación de las mismas. Este es el punto más importante, el central de un proyecto muy ambicioso, como me lo han definido entonces, del diputado Acevedo. Y después, la otra cuestión muy importante tiene que ver con una inversión que se está llevando a cabo en Salta con distintas plantas de litio, en donde, bueno, hay una expectativa y lo que pudieron asegurar desde la empresa POSCO Argentina, que es una empresa surcoreana, a través de su presidente Park Yeon, que estuvo presente en el Senado, en la Comisión de Minería del Senado, no, pido disculpas, del Senado de Salta, ¿sí? No del Senado provincial, sino en el Senado de Salta, en la Comisión de Minería, estuvo presente y otras autoridades de la empresa, en donde aseguraron, y ahí lo traíamos a colación, que para el primer semestre del año próximo, ¿sí? Aproximadamente, pensemos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, del año próximo se espera una producción de 50.000 toneladas anuales de litio, en este sentido con 2 plantas operativas, ¿sí? Algo muy importante porque sobre todo tengamos en cuenta que esto, claro, uno lo piensa en cuanto a recursos, a ingresos económicos, lógicamente, en cuanto a la producción, pero también pensemos, la empresa en sí, POSCO Argentina, tiene 431 empleados directos. 70% de esos 431 empleados son de Salta, por ejemplo. Y acá, esto está bueno remarcarlo, porque, por ejemplo, hay dentro de la planta CP2, que es un proyecto a futuro que se está construyendo, donde hay 3.600 empleados directos que están trabajando en la misma, y el 54% son empleados contratados de Salta. Por eso cuando hablamos de que las provincias necesitan de una cierta inversión de este tipo en sus provincias, una cierta independencia, es porque también trae a colación una fuente laboral muy importante. Sí. Otro de los datos que hay que tener en cuenta, estamos ya en el invierno. El invierno es un momento del año en donde se frena el trabajo en las minas por, lógicamente, las bajas temperaturas. Climáticas, exactamente. Claro. Como para tener algunos datos en cuenta. Y después también lo que traje a colación sobre este tema es que según el informe que hizo la Dirección de Estadísticas de la provincia de Salta, en el primer trimestre del año 2025, el crecimiento interanual con respecto al 2024
pensando en el crecimiento minero en cuanto a la venta al exterior, fue del 74,5% interanual. Estamos hablando de un crecimiento que está ahí, a un cuarto nomás del 100%, de duplicar justamente la producción de un año a otro. Un dato... Las reservas de litio de nuestro país son las más importantes de la región. Sí. Y sin embargo todavía no nos metimos de lleno por esto, porque no hay una legislación específica a entender cuál es el beneficio que puede traer esto, ¿no? Para extraer y para tratar, porque aparte no todas las técnicas de extracción del litio son lesivas para el medio ambiente, no todas. Hay que detectar o determinar cuál, no necesariamente se contamine el agua, depende de cómo se trata el litio. Claro, exactamente. Otro dato para que tengamos en cuenta, por ejemplo, en cuanto a números. Según este informe, reitero, de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Salta, en este primer trimestre del 2025, que generó un crecimiento del 74,5% interanual, es decir, de lo que fue el primer trimestre del 2024, que es un crecimiento muy fuerte. Si hablamos de ingresos directos, hablamos de 64, un poco más, de 64 millones de dólares en cuanto a los ingresos. Es decir, un número muy importante como para hablar un poco más concretamente y entender de qué estamos hablando. Y después, tengamos en cuenta en Salta, la primera actividad productiva de la provincia es la agricultura. La segunda es la minería. Pero se espera que cuando estén operativas estas tres plantas que estábamos mencionando, respecto a Posco Argentina, se espera que ahí es donde la minería pase a ser justamente la primera actividad productiva de la provincia de Salta. Mira. Y este es un ejemplo. Después, obviamente, uno puede ahondar mucho más en otras provincias y en la producción que está generando. Y obviamente los números positivos. Y también qué es lo que pasa en otros países donde se produce la extracción de litio, digamos, cómo se arma alrededor de eso el desarrollo entero de la ciudad. No solo porque emplea a mucha cantidad de personas, sino también porque muchos tienen que mudarse a las cercanías de las minas y esto arma como nuevas ciudades, ¿no? Sí, como te ustedes reconfigura saben. todo el mapa. Exacto. Bueno, es parte de la discusión también que hay que dar, ¿no? En relación a las otras conversaciones sobre, por ejemplo, la sustentabilidad y... Ahora hace años que vienen con esto. Sí. De una ley para regular, para fomentar el litio y, bueno, tuvimos el RIGI en el medio. Pero... Sí. Pero no se reguló e insisto, tenemos, creo que de toda Latinoamérica, la reserva más importante. Creo que el 35% del litio está solamente concentrado en nuestro país. Y en porcentajes menores está en Chile y no me acuerdo si Perú también tiene algo de litio. Es como el triángulo del litio, ¿no se le dice? Sí, exactamente. A ver, este dato, otro dato también muy interesante. Para que tengamos en cuenta esto de lo que decíamos del código de minería, porque a veces obviamente que es un tema difícil de comprender, que tal vez nosotros estando aquí en la ciudad de Buenos Aires nos suena muy lejano, porque además hay que estar de cerca, ¿no? Lógicamente, conocer una mina como para entender de qué estamos hablando. Este cambio, esta modificación del código minero es justamente para que no queden, por así decirlo, sueltas las concesiones de las minas, para que se genere una inversión rápida. El RIGI, obviamente, es un tema importante, la aprobación del RIGI, también para las grandes inversiones, porque aquí es donde tal vez se achican los tiempos y se genera una producción y una explotación tal vez un poco más rápida, que es lo que están esperando. ¿Cómo? Bolivia, Chile y Argentina. Claro, Bolivia, Chile y Argentina. No quería decir una burrada, por eso. Pero ¿qué pasa? Hay un dato más o menos para que tengamos en cuenta. En Argentina hay aproximadamente unas 2.000 concesiones, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, 2.000 concesiones en minas para explotarlas y para empezar a producir y demás. Que recordemos, esto desde el descubrimiento hasta la producción puede tardar años. En producción, me contaban a grosso modo que aproximadamente el 3% está en producción de 2.000 concesiones. Por eso es que se apunta, en este caso, desde los ministros, los secretarios, justamente de las provincias que vinieron aquí en la Cámara de Diputados y que, lógicamente, tienen conversaciones con las autoridades de la Comisión de Minería, por ejemplo,
para un poco fortalecer este pedido del cambio del Código de Minería, para no perder el tiempo, para aprovecharlo y porque las provincias necesitan esta cierta independencia, además de las inversiones y de los recursos que pueden adquirir a través de la explotación de estas minas. Bien, bueno, interesante, un gran resumen de un tema que, como decía Debbie, viene de hace mucho rato y todavía no encuentra el Código Minero es de los 90, creo. 94, si mal no recuerdo. El Código Minero. Sí, y no sé si fue antes de la Constitución o después que con la Constitución. Y tiene es el año justamente Por de la eso, reforma pero constitucional. Como se establece que los recursos son del suelo de las provincias. Sí. Bueno, ese es otro dato. Las provincias, recursos naturales, recursos de las provincias. Entonces, ahí es donde están tal vez reclamando. Sí, claro. Ese es el debate de fondo, el telón de fondo de todo esto. Bueno, también se reunió la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Ustedes saben que de prosperar una próxima sesión, el tema de la emergencia pediátrica es un tema que está pedido y que además quedó recontraexpuesto a lo largo de esta semana porque hubo distintas movilizaciones y expresiones de preocupación en relación a bueno, lo que vive, la realidad que viven los médicos, los no médicos en los hospitales, no solamente el Garrahan, sino otros. Pero bueno, el Garrahan decimos como que es el hospital modelo. Digo, si en el hospital pediátrico más importante se vive una situación crítica, uno imagina que es algo que se extiende a los otros hospitales, ¿no? Sí, y además que es un hospital que atiende a chicos de todo el país. Porque muchas veces eso es una discusión porteña y la verdad es que no, vienen de todo el país y médicos de todo el país se formaron acá en el Garrahan y el reclamo y se siguen formando. Y se siguen formando totalmente. Por eso los residentes son un cuerpo tan importante dentro del hospital. Exactamente, y el reclamo básico que están haciendo son varios, pero se concentra básicamente en ganar. El que menos gana el equivalente a la canasta básica familiar. Ese es el reclamo. Y la verdad es que el tema quedó envuelto en discusiones ida y vuelta con el Poder Ejecutivo, que el 80% del presupuesto del hospital depende justamente de la nación. Pero ¿qué pasa? Tenemos el mismo presupuesto que desde el último año de gestión de Alberto Fernández, así que lo que se está pidiendo es que se actualicen esas paritarias para mejorar los ingresos de los trabajadores. Sí, y lo que los médicos también están diciendo, que obviamente esta situación salarial repercute, incide en el tipo de atención que terminan dándole a los pacientes, porque muchos de ellos tienen que estar muchísimas horas para poder llegar a un mínimo de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas, que por supuesto frente a este panorama muchos se van del hospital a la actividad privada. ¿No? Hoy también un poco denuncian lo mismo los empleados estatales, que es el Día del Empleado Público. Sí, tal cual. Están también un poco contando esto, ¿no? Como frente lo vemos acá en el Congreso. Acá se está perdiendo gente formada, técnica, que no tiene nada que ver con lo partidario. ¿Por qué? Porque no les actualizan el sueldo. Entonces estás perdiendo gente valiosa por el ajuste. Una cosa es el ñoqui, todos estamos de acuerdo que no hay que pagarle a alguien que no trabaja. Obvio. Pero ajustar y pagarle por debajo de la línea de pobreza a una persona formada para que se te vaya al sector privado, eso va a tener un costo que no lo dimensionamos. Por eso, en el tiempo... En términos de, concretamente, también un sector de la sociedad donde los índices hablan que lo más preocupante está en la primera infancia, ¿no? Que no tienen acceso a lo básico. Por eso también, cuando lamentablemente tienen que enfrentar una enfermedad, se trata de llevarlos a un lugar que les pueda brindar realmente un tratamiento que está a la altura de, tristemente, lo que les toca enfrentar. Cáncer, algún tipo de Te sale más caro no invertir en salud que invertir en salud. Y los médicos cuentan ahí que por ahí tienen que estar trabajando, qué sé yo, 2 días seguidos para poder tener acceso a horas extras. O si no, ¿sabés qué están haciendo los médicos del Garra, como de otros lugares? En vez de hacer horas extras, agarran el auto y empiezan a manejar con las aplicaciones. Sí. Entonces perdés un médico que prefiere usar una aplicación, manejar un auto, en lugar de estar haciendo guardias. Porque... Sí, o hace eso, pero es un médico que está quemado porque está, no sé, 8 horas en el hospital y después está unas 4 o 5 horas más manejando un taxi o un auto de aplicación. Exactamente. Entonces es o el fin de semana. Es una persona que está sin descanso, que está muchas horas y que después cuando tiene que estar atento para estar observando, mirando y cuidando a un paciente, no tiene, lógicamente, por una cuestión natural, biológica, todas las alertas encendidas para poder detectar
distintas cuestiones que si estuviese normalmente descansado las detectaría. O situaciones de violencia a veces también que se producen. Los médicos también lo que cuentan es que cada vez, no solamente lo de los hospitales pediátricos, pero cada vez también están como en una línea de mucho descargo por parte de la sociedad, ¿viste? La sociedad también va al hospital y va también como a atenderse y no tiene turno, entonces se termina agarrando con el médico, o el médico le quiere hacer determinado estudio y no puede porque ese tomógrafo no funciona, o no tiene gasas, o no tiene esto, y se terminan generando escenas de muchísima violencia. Algunas las terminamos conociendo porque alguien las graba con el celular y se viraliza, y cuántas otras no. Y después nos estamos olvidando de algunas patas dentro del funcionamiento de un hospital, como puede ser, por ejemplo, una historia que me tocó conocer una vez a través de una persona que trabaja en un hospital, obviamente no voy a decir en cuál, que es de la ciudad de Buenos Aires, y que me contaba lo riesgoso y lo importante que es manejar, por ejemplo, una ambulancia, además de una urgencia, en lo que significa, por ejemplo, el traslado de un corazón, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer un trasplante, por ejemplo. No es que puede hacerlo en una hora, con el tiempo que quiera, no. Claro. Hay un tiempo determinado de vida útil de esos órganos que necesitan llegar en un tiempo determinado. Tal cual. Ustedes imagínense lo que significa la cabeza de una persona manejar en la ciudad de Buenos Aires, con el tráfico, el traslado de un órgano como el corazón, por ejemplo, que tiene una cierta cantidad de minutos o de horas útiles y que tiene que llegar justamente para un trasplante. Una verdadera experiencia y que sin dudas es muy complicada. Bien, vamos a saludar rapidito al diputado Allende por el tema de que vos presentabas recién, Gonza, de la minería. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. Cuéntenos un poco cuál es lo estoy escuchando a mi propia voz. ¿Cuál es la situación de la minería en la provincia de Salta? La minería en Salta, la verdad que genera muchas expectativas. Hemos visto con mucha satisfacción que se aprobó el primer proyecto de RIGI, que tiene que ver con esta empresa, la segunda empresa más importante del mundo, que es Río Tinto, con una inversión sumamente importante, bueno, que nos pone bien, pero también seguimos reclamando porque es el primer proyecto aprobado del RIGI, pero estamos esperando otros proyectos que están en estudio y pasa el tiempo y economía no ha dado el ok. Como en el caso de San Juan, nosotros tenemos dos, que es Gualcamayo, por un monto que supera los $1.000 millones, y después está Los Azules, que es una mina de cobre, ¿no? Así que bueno, estamos esperando, hay 6 proyectos más en estudio, estamos esperando que se apruebe, pero la verdad que esto nos pone bien, porque esto va a permitir a la provincia de Salta, con una producción sumamente importante en el litio, ¿no? ¿Cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Usted, como presidente de la Comisión de Minería de aquí de la Cámara de Diputados, pienso, ¿no? Ustedes recibieron a los secretarios, ministros de las provincias en cuanto a la minería, y este proyecto, que tal vez es uno de los más ambiciosos del diputado Acevedo, que repasábamos recién, de la provincia de Santa Cruz, es uno de los más ambiciosos respecto al cambio del Código de Minería. ¿Usted estaría de acuerdo en que se empiece a dialogar en las comisiones, y si quiere contarnos el principal aspecto que recién un poco informábamos? Bueno, con respecto a la opinión de varios ministros, en este caso el proyecto del diputado Acevedo, hay 3 proyectos más que hablan de modificar algunos artículos del código, y esto también fue planteado en esa comisión. Recordemos que estuvieron todas las provincias, los ministros de las provincias que componen la mesa del litio y la mesa del cobre, más los representantes del proyecto Vicuña, que una de los accionistas importantes es BHP, que es la empresa líder en el mundo en minería. Estuvo Río Tinto y Cerro Vanguardia de Santa Cruz.
De ahí varios ministros y también diputados de distintas provincias plantearon sobre la necesidad de trabajar en modificar el Código Minero. Se hizo mucho hincapié principalmente en el tema de las concesiones, ¿no? Fuertemente, es decir, que tratar de actualizarlo, modificar, teniendo en cuenta particularmente esto, ¿no? El proyecto del diputado es mucho más amplio, mucho más profundo. Yo hablé con la presidenta del COFEMIN, que es la ministra de Salta, participé en una reunión vía Zoom. Recordemos que el COFEMIN lo integran todas las provincias argentinas, no únicamente las provincias donde se está desarrollando la gran minería, sino todas las provincias argentinas, considerando que la modificación del código es sumamente importante, pero también a la misma vez es complejo, ¿no? Que necesita un apoyo político sumamente importante como para poder llevar a cabo esto. Yo lo que les pedía es poder contar con la opinión de cada una de las provincias y a consideración de cada uno de ellos que nos manifestaran que a su criterio cuáles son los artículos que se pueden modificar, ampliar, cambiar. Así que creo que en días más vamos a tener esta opinión, pero hay que recordar que la modificación del código es un tema complejo que necesita estudio y además asesoramientos de especialistas, porque el código rige para todo, no únicamente para la gran minería, ¿no? Diputado, queríamos tener especialmente su participación para poder complementar toda la información que trajo nuestro compañero Gonzalo sobre este tema, que decíamos nosotros es de antigua data, porque hace rato que se quiere avanzar en esta cuestión, pero era muy importante poder contar con su participación en el programa, así que se lo agradecemos enormemente. Sí, no. Siempre se hizo mucho hincapié en esa reunión, particularmente en el tema que tiene que ver con las concesiones, ¿no? Con las concesiones, que es lo que se busca, que en muchos se contrapone las facultades de las provincias con la nación. Lo que se busca es que las provincias tengan mayor libertad para poder concesionar y a la misma vez retirar las concesiones donde aquellos que no se cumplan los objetivos, que vayan pasando los años y que esto no se transforme en una inmobiliaria, ¿no? En eso se hizo mucho hincapié, ¿no? Gracias, diputado Allende, por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, que anden bien. Buenas tardes. Bueno, Gonza, completísimo, ¿eh? Completo. No quedó nada por afuera. Gracias, Debbie. No, gracias a vos. Nos vemos el lunes todos acá en la pantalla de TV, pero quédense porque hay más para seguir compartiendo. Nosotros, Consenso, Gonza, hasta a las el lunes, 12. Hasta el lunes. Nos vemos. encontramos. Que pasen lindo fin de semana.